partida, hermano. Bien que la ganaste. ¿Qué hora ya todo eso? No, es la hora de la música, estoy llegando tarde. Buenos días a todas las encantadoras personas que tenemos por acá. Hoy les tenemos un nuevo programa de música para nadie, en el cual vamos a hablar de un tema muy especial, el barroco. Hoy traemos una invitada muy especial que vamos a presentar más tarde, pero ahora, antes de empezar el programa, vamos a contarle un poco de qué es el barroco. El barroco fue una nueva cultura que se originó en el continente de Europa, ¿no? En la parte occidental. Allí se buscaron nuevas formas de concebir el arte, como puede ser en la arquitectura, en la literatura, en la música, en la ópera, en la danza, etc. Se originó en Italia principalmente al comienzo del siglo XVI y duró un periodo de 150 años, desde el 1600 hasta el 1750. Y allí se fue extendiendo hacia otros países como Bélgica, Francia o España. En el día de hoy tenemos una historiadora muy conocida que se especializa en el campo de la música. Ella es Clara Robin Pack. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Clara Robin Pack, especialista en la historia de la música y bueno, actualmente estoy trabajando en un museo en Europa que tiene como principal eje la música barroca. Es un placer tener acá una experta como vos, saber toda tu trayectoria hasta ahora. Bueno, a partir de ahora vamos a hacerte un par de preguntitas sobre cómo es el barroco y qué tal. Bueno, como bien dijiste vos al principio, el barroco fue un periodo de la historia de la cultura occidental que inició en el siglo XVII, durando más o menos 150 años. Bien, me parece a mí, o sea, yo creo que ustedes muchos se preguntarán, ¿por qué barroco? ¿Por qué se llamó barroco? Sí, es una pregunta interesante que a lo mejor no muchos conocen. Bueno, según algunas teorías, esta palabra deriva del griego, que la palabra baros, que significa pesares, mientras que otras personas piensan que deriva del florentino barrochino, lo que significa engaño. Pero en realidad la teoría más popularizada es que deriva de la voz portuguesa barroco, lo que significa piedra irregular. Bueno, así figuraba en el diccionario francés hasta el siglo XVII, pero en el siglo XVIII se amplió el sentido para designar a lo extravagante, irregular y a lo desigual. Y bueno, por eso esta palabra se aplicó a las obras que procedieron del Renacimiento, ya que eran obras que se consideraban extravagantes y confusas por la visión clásica. No, claro, yo me acuerdo en quinto o cuarto año me habían explicado eso en el colegio que barroco nomás significaba piedra irregular, no sabía ese significado. Esa es la más conocida. Sí, claro, lo que me quedó. Ahora yo te quiero preguntar otra cosa, que si hubo alguna evolución en estos 150 años que tuvo el periodo barroco, o alguna evolución, algún cambio, algo que marcó. Bueno, muy buena pregunta la verdad, porque no muchas personas conocen que este periodo tuvo tres etapas muy marcadas. Bien, la primera de ellas se la llamó barroco temprano y se dio entre los años 1580 y 1630. Aquí se dio la utilización de varios coros de voz y de instrumentos. También hubo un protagonismo de la voz aguda y apareció la ópera. Bien, el segundo periodo se le llamó barroco medio y se dio entre los años 1630 y 1680. Bien, en este se recalca el auge de la música italiana y las obras de arte se caracterizaban por ser más extravagantes y dramáticas. Y la última etapa se la denominó barroco tardío. Esta se dio entre los años 1680 y 1730. Aquí surgen nuevas tendencias musicales como lo son la innovación en las fórmulas tonales y la aparición del estilo de concierto. Bien, esta última etapa se caracterizó por la representación de temas sexuales y frívolos y una mayor atención a lo que es la decoración. Mirá vos, claro, son tres etapas que marcaron muy bien ese periodo. Che, te quería preguntar otra cosa, ¿hay algo más que lo caracterizaba? Sí, había varias cosas que lo caracterizaban, como lo fue la ornamentación musical. Bueno, esto se puede describir como la propia notación, con pequeñas notas que van fuera de tiempo o con signos especiales.
Bien, se distinguía por el uso de tirinos, mondetes y apoyaturas, y bueno, otras figuras ornamentales. Se consideraba esencial para poder embellecer a las melodías. El contrapunto era otra técnica musical muy importante de la época, ya que permitía crear armonías ricas y complejas en matrices a través de la superposición de varias voces y melodías. Bien, esta técnica le permitía al compositor demostrar sus habilidades para poder manejar varias voces y melodías al mismo tiempo. Bueno, también tenemos al bajo continuo, que consiste en tocar un bajo que le proporciona la armonía de la pieza. Y se mantiene constante durante toda la obra, mientras los otros instrumentos melódicos improvisan sobre él. Ah, claro, puede ser como esos soniditos que escuchan. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la canción de Idea, ese reggaetón, trap, por ejemplo, está escuchando todo el día mi hijo. Puede ser el chin, chin, chin ese que se escucha. Claro, que ese sonidito se mantiene constante durante toda la canción y mientras va sonando ese sonidito, arriba se superpone, por ejemplo, ponen otros sonidos especiales, claro, o la voz del cantante. Sí. Sí, sí. Ya te quería preguntar, pasando ya a un ámbito más práctico, más representativo con el tema de la música, ¿cómo se representaba la música en esa época? Ya que el programa pasado hemos visto que en el renacentismo, que fue en el anterior programa, habíamos dicho que las óperas se estaban creando. Yo te quería preguntar si cómo siguieron, si están firmes. Bien, bueno, la ópera fue una forma de arte que se desarrolló durante el barroco en el siglo XVII en Italia. Y bueno, esta forma de arte era caracterizada por su complejidad musical, escénica y interpretativa. Bueno, también fue una de las formas de entretenimiento más utilizadas de la época, ¿no? Bueno, los temas eran basados en tramas históricos y pueden ser también tramas mitológicos. Bueno, y se cantaba siempre en italiano. También solían tener una estructura compuesta por varias partes, y estas partes incluían arias, coros y danzas, que servían para poder transmitir diferentes emociones y mantener entretenido al público y concentrado en la ópera, digamos. La gente no va a poder ir a ópera porque si no vaya a ópera era muy aburrido, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, hay gente que le gustaba y disfrutaba ir a las óperas, pero también se creó otra forma musical que es muy conocida ahora, pero muy conocida, que son los conciertos. Ahora, es todos los cantantes o bandas hacen conciertos. Dices, los Vélez Puerca, toda la Claro, banda, sí. Todos los cantantes, y es algo que se usa mucho ahora y mucha gente va porque es algo de entretenimiento, como decís vos, y que se disfruta porque también el público puede conectarse con el artista y la verdad es algo muy, muy lindo que no mucha gente sabe que esto se empezó a implementar en el periodo del barroco. Y en ese momento era que existía el solista y la orquesta. Y se caracterizaba por los diferentes instrumentos y técnicas musicales que tenía este concierto y también el contraste que hacía la orquesta con el solista. ¿Qué tema, che? Mucho. Todo lo de ahora se implementó en el barroco. Claro, muchas cosas se van a implementar, todas las cosas la mayoría de las cosas que hoy conocemos que son re normales vienen de los periodos viejos, antiguos, que obviamente se siguen usando, pero se van mejorando y se van perfeccionando. Claro, van evolucionando. Se van adaptando a la sociedad. Claro, exactamente. La sonata era una composición musical que en general consta de 3 movimientos y cada uno tiene una estructura en particular. El primer movimiento suele ser muy rápido y energético, luego el segundo suele ser como más lento y como así más emotivo, y el último, el tercer movimiento, es rápido y también súper energético para concluir con la obra, digamos. Otro aspecto importante que me gustaría aclarar, aunque no haya preguntado en el chat, me parece muy importante aclararlo porque muchos músicos hoy en día lo siguen usando, y es la improvisación. En el periodo del barroco los músicos eran capacitados en la improvisación y se esperaba que fueran capaces de crear música en el momento. Se dio tanto en la música instrumental como en la música vocal.
Y bueno, en el barroco la improvisación era una técnica que se daba en los conciertos. Y bueno, la orquesta le permitía al compositor mostrar sus capacidades y habilidades. Hablando de improvisación, me hace acordar también mi hijito Luisito, te mando un beso de acá, que están siempre con esas batallas de rap, de freestyle, improvisación, que hoy en día, no sé, son muy populares, Sí, solo sí, escuchar sí. música mucho, pero bueno, no sé, es algo, es como, también se sigue, es increíble como lo del barroco de anteriormente Sí. se sigue utilizando hoy en día. Sí, sí, sí. Obviamente no para lo mismo, porque Claro, no. yo las Son escucho, diferentes. y dicen algunas groserías muy vulgares, pero bueno, es impresionante cómo Sí, sí. cae todo a través del largo del tiempo, se va formando, se va Exactamente, adaptando. como dijimos, eso se va evolucionando y se va adaptando a las sociedades, como decís, que obviamente no es lo mismo las improvisaciones que se hagan en el barroco a las improvisaciones que se hagan ahora. Muy interesante todo, pero che, antes de continuar con el programa, vamos a ir a un corte publicitario, en 10 volvemos. Qué rica coca. Es tan rica que no me aguanto ni a grabar la publicidad. Toma Coca-Cola. Si tan salada está tu vida, podemos seguir poniendo un poquito más salada con Saladis, la mejor merienda para vos. Me acaban de preguntar cuál es el té que tomaba la reina Isabela para que su vejez dure tanto, y yo le muestro esto. Hurlingham, tu mejor acompañante a la hora del té. Bueno, volviendo al corte, tengo que comunicarles que lamentablemente esta entrevista está por acabar, ya se nos está terminando el tiempo, pero antes que nada, tengo que avisar que está Emiliano desde otro lado del mundo, como panelista, en un lugar muy especial que ya después le vamos a comentar dónde es, lo vamos a sorprender. Pero antes que nada, claro, tenía que sacarme una última duda, que era que si el estilo del Renacimiento sigue siendo igual al... es como el del barroco, si cambió algo o... Sí, bueno, en la época barroca se rompió la unidad del estilo musical del Renacimiento y se convivieron distintos estilos musicales que fueron utilizados por los compositores según el lugar donde trabajaban y el género que practicaban. Bueno, al dividirse la música instrumental de la vocal, los géneros y formas también lo hacen. Para, puede ser que estemos hablando también del motete, los oratorios. Claro, exactamente, son esas dos que vos dijiste y tenemos otras dos más, o sea, en total son 4. Y bueno, ellas son, tenemos la ópera, que era un género teatral de alta popularidad, que poseía acciones escénicas armonizadas, canto y un acompañamiento instrumental. Después, segundo, teníamos el oratorio, que es similar a la ópera, pero se enfoca principalmente en coros y no tenía significación. En tercer lugar, tenemos a la cantata, que intercala interpretaciones sinfónicas e instrumentales con las vocales. Y por último, también tenemos el motete, que era en composiciones religiosas para varias voces iguales. Pero eso tipo yo, por lo que entiendo, es toda la música vocal. No hay, ¿es distinto para la música instrumental o es lo mismo? Sí, cambia, bueno, ya que dentro de la música instrumental tenemos la forma solística, que es interpretada por un solo instrumento con mucha ornamentación. Dentro de esta encontramos los preludios, tocatas, fantasías y fugas, las cuales poseen espacios para mostrar virtuosismo e improvisación. Bueno, también tenemos la sonata, que bueno, también la encontramos en la música vocal, pero bueno, también está en instrumental y está compuesta por un solista acompañado de uno o instrumentos con bajo continuo. En tercer lugar tenemos al concierto grosso, que es una forma escrita para 3 o 4 voces y para ser interpretada, y se toca una melodía al unísono que poseía pasajes para un solista. Y por último tenemos la suite, que es una obra compuesta de 4 movimientos o piezas de danza. Bueno, Clara, muchas gracias por todos tus conocimientos aportados. Gracias por invitarme también. No, nada, gracias por venir más que nada. Hemos aprendido mucho ya de lo que es el barroco, ya venimos un poco interiorizados, ¿no?, con el renacentismo. Pero bueno, ya tenemos que dar por finalizado ahora porque vamos a pasar a nuestro panelista Emiliano,
que está en un conservatorio en Europa, y de allá nos va a hablar un poco de quiénes fueron los exponentes de este género, de más cosas, ya lo van a ver. Hola, soy Emiliano Carabajal, panelista de Música para Nadie. Hoy estamos acá en Europa, en el Conservatorio Clave de Sol, en donde vamos a hablar sobre los músicos de la época del barroco. El día de hoy, la destacada alumna del Conservatorio, Nazaret Bullman, nos va a contar un poco acerca del tema. Bueno, acá estamos con Nazaret, un gusto estar el día de hoy acá. Hola, es un gusto. Yo soy Nazaret Bullman, alumna de quinto año del Conservatorio Clave de Sol. Bueno, voy a comenzar contándoles un poco sobre Bach, que fue un músico y compositor alemán que nació en 1685 y murió en 1750. Él fue un intérprete uno de los más importantes en la música occidental. Su familia eran músicos, entonces comenzó su carrera como organista y la continuó como un músico de la corte de las familias nobles. Sus composiciones fueron circulando de generación en generación, incluso hoy se nota su influencia. Marcó muchísimo la música clásica. Una de sus principales obras cuenta con 6 conciertos. Estos conciertos se denominan los conciertos de Brandenburgo, que se distinguían por su innovación. El estilo en general de Bach se resalta de los otros por su complejidad, su contrapunto y su profundidad emocional. ¿Y qué otro intérprete nos puedes contar? También otro intérprete muy destacado de esta época es Vivaldi, que fue un músico y violinista italiano que nació en 1678 y falleció en 1741. Su obra más destacada se denomina Las 4 estaciones, que son conciertos para violines y una orquesta que tratan de describir mediante la música los diferentes estados climáticos. Bueno, las composiciones de Vivaldi se distinguieron por su virtuosismo, su vitalidad, su innovación en los ritmos y sus armonías. Compuso numerosas óperas, conciertos, sonatas y música sacra, y todas estas composiciones trascendieron a través del tiempo y todavía se usan hoy en día como forma de inspiración. Ahora Nazaret nos contará sobre el último intérprete. El último intérprete es Händel, que nació en 1685 y falleció en 1759. Fue un músico alemán, pero desarrolló su carrera más importante en Inglaterra, donde se convirtió en uno de los músicos más importantes de la historia. Sus obras están distinguidas por su grandiosidad, su dramatismo y su buena combinación de estilos. Y su obra más distinguida es El Mesías. Todo esto tuvo una amplia influencia en el tiempo y su obra fue admirada y interpretada a través de los años. Muchísimas gracias Nazaret por el tiempo y la dedicación. Muchas gracias a ustedes por su visita, esperamos verlos pronto. A continuación pasaremos con Emilio, que está en el estudio. Hemos llegado al final del programa. Agradecer a todo el equipo, agradecer al panelista, agradecer a Clara que se tomó el tiempo para venir, agradecer a Nazaret Bullman que también se tomó el tiempo para desde allá a la distancia también brindar un poco de su información. Nada, queremos decirle que ya va a venir un próximo programa donde le traeremos más información sobre la música de la Edad Media y nada, ya nos veremos. 1. ¿Qué significa? Álvaro, saquen una foto, parece un video. 1, 2, 3. Upa, empecé nuevo. ¿Lo corta ahí? 1780 no, era 1680 la puta. Pero no miré, coño, miré. 1580. Mayor atención al detalle. Capaz me estoy equivocando. No te rías. Que escuchan los jóvenes, mi hijo, por ejemplo,
Uno. Un poco. No. Porque el tipo. No sé qué decir. Algo o qué cambió. Yo me estaba viendo.